El jardín del Edén era un lugar de una belleza que ni se imaginan. El verde de las plantas se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Árboles llenos de frutas, con colores bien vivos, adornaban todo el lugar. El olor de las flores que se abrían llenaba el aire, mezclándose con el zumbido suave de las abejas. Ríos de agua clarita como el cristal corrían por el jardín, y el agua brillaba con el calorcito del sol. Pero, debajo de toda esa belleza, como de pintura, había algo que no cuadraba, algo que inquietaba. Se sentía como una cosa rara en el ambiente, pero Adán y Eva no se daban cuenta. A veces, el viento traía como un susurro, un sonido que como que no iba ahí. El jardín estaba vivo, y no solo con plantas y animales, sino con algo más que miraba y esperaba. Los días de calma estaban contados, porque los secretos feos y siniestros del jardín ya iban a empezar a despertar. Con los días, empezaron a aparecer cambios chiquitos, que casi no se notaban. Adán se dio cuenta de que los árboles como que se movían solos, aunque no hubiera nada de viento. Eva vio que las sombras se movían y se estiraban de formas raras. Al principio, pensaron que eran cosas de la luz, que los ojos los engañaban. Pero esa sensación de que alguien los miraba se hacía más y más fuerte. Unos ojos que no se veían pero que los seguían a todas partes. Empezaron a salir bichos raros de lo más profundo del monte, con formas que Adán y Eva nunca habían visto. Parecían culebras, con escamas que brillaban con la luz del sol que se colaba entre los árboles. Estos bichos nunca se acercaban de frente, siempre andaban por los laditos, mirando. Ya no podían hacerse los locos con estas cosas, era la señal de que había un poder malo y perverso dentro del Edén. Cuando caía la noche, el jardín se volvía como un lugar de otro mundo, bien extraño y aterrador. La luna hacía sombras largas que se retorcían como si tuvieran vida propia. A esas horas, el jardín no se reconocía. Era como un reflejo feo y torcido de lo bonito que era de día. Adán y Eva se apretaban el uno contra el otro, y donde se escondían casi no los protegía de esa oscuridad que se sentía pesada y opresiva. Los bichos se volvían más atrevidos con la oscuridad de la noche. Adán se despertó sintiendo que unos ojos lo traspasaban y vio a esas figuras como culebras más cerca que nunca. Eva soñaba cosas horribles con estos bichos. Sus formas cambiaban y se mezclaban con los miedos que ella tenía guardados en lo más profundo. Las mismas sombras parecían vivas, estirándose hacia ellos cada vez que la luz de la luna parpadeaba. La pareja ya no podía negar que su paraíso se estaba volviendo algo horrible y de mal agüero. La oscuridad guardaba secretos que nadie podía entender, y cada noche que pasaba, esos secretos susurraban más y más fuerte, amenazando con tragárselos vivos. El miedo constante empezó a afectar mucho a Adán y Eva, dejándolos hechos polvo. Sus cuerpos, que antes eran sanos y fuertes, se pusieron débiles y frágiles, gastados por la angustia y el terror. Sus mentes estaban golpeadas, luchando con todas sus fuerzas por no perder el contacto con lo que era real. Las pesadillas los perseguían hasta cuando estaban despiertos, y ya no sabían qué era sueño y qué era verdad. Todo se confundía. La fuerza de Adán empezó a romperse, a desmoronarse. Sentía un peso de tristeza y desesperación encima. Una fuerza que no se veía pero que le quitaba todas las energías. Eva también sentía que el jardín la jalaba hacia algo malo y oscuro. Su ánimo se iba deshaciendo poquito a poco con tanto ataque sin descanso. La unión de la pareja se puso a prueba mientras luchaban con ese problema tan grande y aterrador. La confianza entre ellos temblaba, dañada por los engaños y las trampas del jardín. El paraíso que los había cuidado y alimentado ahora era una cárcel, y las cosas buenas que antes les daba ahora eran puras maldiciones y tormentos. Enfrentados a tanto ataque sin parar, a esa pesadilla constante, las ganas de vivir de Adán y Eva se hicieron más fuertes. Aunque el jardín intentaba quebrarles el ánimo y rendirlos, ellos lucharon de vuelta con más ganas y determinación todavía. Se contaban planes en susurros, ideas y estrategias para ser más listos que las fuerzas malas que los tenían presos en ese infierno. Adán se puso a explorar el jardín de día, con mucho cuidado, buscando pistas, buscando alguna falla en cómo estaba hecho ese lugar maldito. Estudiaba a los bichos, fijándose en cómo se movían, en sus costumbres, tratando de entenderlos. Eva, por su lado,
Buscaba consuelo y respuestas en lo que sabía, juntando pedacitos de verdad de los susurros que llenaban el aire y la atormentaban. Los esfuerzos de la pareja no eran sin peligro. Cada paso era un riesgo. El jardín se oponía a cada cosa que hacían. Sus plantas se volvían enemigas, agresivas. Las enredaderas los golpeaban como látigos, las espinas les rasgaban la piel, pero ellos seguían adelante, no se rendían. La esperanza brillaba un poquito, como una lucecita débil y frágil en medio de tanta oscuridad. A pesar de sus ganas y su lucha, la verdadera cara del jardín era una trampa bien astuta y cruel. Cada camino que cogían, cada sendero que exploraban, los llevaba más adentro de su corazón torcido y malvado. La belleza del Edén era una mentira, una fachada, una carnada para atrapar a los descuidados e ingenuos. Adán y Eva se dieron cuenta con horror de que no eran los primeros en andar por sus caminos, ni serían los últimos en caer en su trampa. El jardín era una cárcel para la mente. Sus paredes no se veían, pero eran imposibles de pasar, de superar. Se alimentaba del miedo y la tristeza, de la desesperación, haciéndose más fuerte con cada alma que agarraba y consumía. Los bichos eran sus guardianes, sus protectores. Las sombras eran los que hacían cumplir sus reglas macabras. El jardín estaba vivo. Era como un ser con sus propias ganas, con una voluntad perversa. Adán y Eva entendieron con pavor que el jardín se hacía más fuerte con la lucha de ellos, se alimentaba de su resistencia. Mientras más luchaban, más duro los apretaba, más los ahogaba su maldad. Al final, la lucha terrible de Adán y Eva contra el jardín llegó a su punto más tensionante, a su clímax. El jardín, con su belleza malvada y siniestra, había sido una prueba, un crisol de fuego donde se probaba el miedo y el aguante. Salieron de sus profundidades cambiados para siempre. Ya no eran inocentes, habían perdido esa pureza, pero su ánimo, su espíritu seguía fuerte, no se había roto. El jardín, que se suponía era el paraíso, el lugar perfecto, había sido una mentira, un engaño cruel. Era un reino de sombras y susurros constantes, un lugar oscuro donde nacían las pesadillas más terribles. Adán y Eva habían visto un poquito de la verdad, la oscuridad profunda que estaba debajo de todas las cosas bonitas y hermosas. Habían enfrentado los horrores del jardín y habían sobrevivido, pero las cicatrices de esa experiencia iban a quedar para siempre. El viaje por el Edén fue algo que les mostró la verdad, una revelación, y también una advertencia para el futuro. Les enseñó el poder de estar unidos, del amor y el apoyo mutuo cuando todo parece perdido y la desesperación ataca. Habían escapado del paraíso macabro, de esa pesadilla disfrazada de belleza, pero el recuerdo de sus horrores se quedaría con ellos, persiguiéndolos en sus memorias.